¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Permítanme un segundo. Es un placer estar con ustedes y poder llevarles esta lectura bíblica que tenemos casi cada jueves. Les invito por favor a que abran su Biblia. Vamos a estar viendo a Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Una buena lectura en esa parte de la Sagrada Escritura. El título va a ser, creo que es el título, es lo más fuerte del versículo o de los versículos, es lo más fuerte del pasaje que vamos a ver. Le pongo el micrófono porque luego no se oye bien. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38, dice la palabra de Dios ahí de esta manera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, aquí vemos al Señor Jesucristo en su continuo trabajo y vemos a Jesús, ¿verdad?, enseñando en las sinagogas, y dice ahí en las ciudades y en las aldeas. O sea, estamos viendo aquí que el Señor Jesucristo llegaba tanto a lugares donde había mucha gente como a lugares donde no había tanta gente, y aprovechaba para enseñar en los lugares de reunión de ellos. Los lugares de reunión de ellos pues eran las sinagogas. Los judíos podían gozar de una sinagoga si al menos había 10 varones para poder mantenerla. Él predicaba el evangelio del reino y también se compadecía de la gente, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, como de él estaba escrito que él vino a eso. Él vino a sanar y a libertar a los cautivos por el diablo. Así de que el Señor hacía estas cosas en continuidad de su ministerio. Tenía poco tiempo y el Señor lo aprovechaba muy bien. Así de que es notoria la labor que Jesús hacía. Es notorio su continuo movimiento, su actividad, la actitud que tenía el Señor de atender a toda la gente. El hecho de que el versículo 35 nos mencione ciudades y aldeas, pues nos arrojan la idea de que Él no buscaba las grandes ciudades solamente, sino que no importaba si eran ciudades donde había mucha gente, muchos ciudadanos, o lugares pequeños donde había poca gente. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor iba predicando el evangelio del reino. Recordemos que la predicación del evangelio del reino es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto quiere decir que aquellos que conocían la palabra de Dios pues fácilmente entendían de que esto era el anuncio de algo que había sido prometido, de algo que algunos o muchos de ellos estaban esperando. Los evangelios, en alguna parte leemos
que también esperaban el reino de Dios, como en el caso de José de Arimatea y otros que se mencionan. También el hecho de mencionar, amados oyentes, que Jesús recorría ciudades y aldeas, nos da la idea de que el Señor trataba de abarcar todo, ¿verdad? No solamente buscaba las ciudades y de una ciudad se brincaba a otra, sino que en el camino había pequeños poblados en los cuales también el Señor Jesucristo aprovechaba para hablarles de la palabra de Dios, de la palabra del reino de los cielos. Y vemos que el Señor tenía compasión, ¿verdad? Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Por eso hablamos de la actitud que el Señor tenía, ¿verdad? Es muy difícil o hasta imposible que uno llegue a moverse a compasión cuando uno no tiene una actitud de misericordia, cuando uno no tiene una actitud de amor a los demás. Entonces el Señor tenía una actitud de amor para con los demás. Esto ayudaba también para poder ver su situación espiritual y no solamente sanar sus enfermedades y sus dolencias, sino que también tratar de rescatarlos de su ceguera espiritual o de las enfermedades espirituales. El versículo 36, caminando hacia adelante, amados oyentes, el versículo 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Bueno, la compasión ya la vimos en el versículo anterior en cuanto a sanar dolores y enfermedades, pero ahora vamos a ver que hay una motivación más que mueve a la compasión del Señor. Dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús, caray, esto es tremendo, amados. Indudablemente gente le seguía, gente era permanente con él, aparte de los apóstoles, había gente que era permanente con él, que permanecía con él, que posiblemente el Señor por donde quiera que andaba veía a esas personas. Pero este versículo nos enseña de que Jesús no solamente está viendo a la gente que está rodeándole y que está apretándole o que está siguiéndole, sino que también extiende su mirada para ver a todos aquellos que ni siquiera le están siguiendo, para ver a aquellos que están allá en sus casas, otros quizás trabajando en sus labores. Eso es la idea, hermanos, del versículo 36, dice, y al ver las multitudes, al ver a la gente, a toda la gente, tuvo compasión de ellas, ver grupos de personas en una parte, en otra parte, en otra parte. El Señor Jesucristo tiene compasión de la gente y la razón que nos da el escritor aquí es porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Note por favor aquí, mientras que gente le seguía a él, la mayoría de ellos le seguían con cierta esperanza, ¿verdad? O con mucha esperanza, le seguían con fe o con mucha fe. Pero había otras que Jesús alcanza a ver mientras va pasando por las ciudades y las aldeas que estaban desamparadas, que se movían de un lugar a otro y Jesús podía ver su situación espiritual. Estaban como ovejas sin pastor. Quizás algunas estaban atareadas en sus afanes, quizás algunos estaban descansando, otros quizás estaban en una reunión familiar, pero la situación espiritual que podía ver Jesucristo en ellas es que eran ovejas, como ovejas que no tenían pastor. Así que Jesús veía estas grandes multitudes y lo que Jesús sentía por ellas es algo muy fuerte, amados, porque este es el corazón de la frase que dice Jesús, que es una frase muy fuerte,
¿Qué sentía Jesús por ellas? Sentía compasión. Pero este sentimiento no solamente iba a quedar en eso, sino que este sentimiento llevaba a la acción. ¿Cómo estaban las personas? Dice el Señor, dispersas como ovejas que no tienen pastor. La pregunta es, ¿quién las tenía así? ¿Quién tenía a estas ovejas como ovejas que no tienen pastor? ¿Quién las tenía dispersas? ¿Quién las tenía confundidas? Los maestros religiosos de Israel, según la trayectoria que traemos en el estudio, los maestros de Israel las tenían confundidas. Les ponían cargas pesadas que ellos ni con un dedo movían. Les encargaban cosas que no eran mandamiento de Dios y se las imponían como mandamiento de Dios. Estas personas estaban atareadas, estaban descansando, estaban confundidas, pero estaban perdidas espiritualmente. No tenían una guía correcta espiritualmente. Así de que aquellos que medraban o aquellos que lucraban con la fe de las personas, tenían a estas personas en esa situación. Y si nosotros hablamos de las ovejas sin pastor, quiero compartirles un comentario que dice lo siguiente: no hay animal tan propenso a extraviarse como la oveja. Y cuando la oveja se extravía, es completamente incapaz de hallar el camino de vuelta. Es completamente incapaz de defenderse de las fieras. Es completamente incapaz de hallar por sí misma el pasto adecuado. Es completamente incapaz de caminar con rumbo y dirección, e incluso es incapaz de descansar. Y esa es precisamente la condición de los perdidos. Dice Isaías que todos nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Las ovejas extenuadas, abatidas y perdidas necesitan urgentemente de pastores que las guíen a los buenos pastos y las vuelvan al redil. El caso más patético es el de la gente que carece de ministros del Señor y que cuando hay, más valdría que no estuvieran, porque esos ministros no buscan las cosas de Cristo, sino las suyas propias. Comentario muy bueno de Matthew Henry. Entonces ahí nos da una semblanza de lo que es andar perdido, ¿verdad? Cuando una persona está extraviada espiritualmente, no es capaz de encontrar el camino. Necesita a alguien que la guíe, que la lleve, que le hable lo correcto, que la lleve por el buen camino. Mateo 9:37, amados. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, fíjese lo que trajo a colación esto. A la verdad, la mies es mucha, y aquí está la frase, una frase muy seria, una frase célebre, mas los obreros pocos. ¿Verdad? Falta de obreros, amados. La falta de obreros es algo que Jesucristo nos deja bien claro. Indica que hay una grandeza. Indica el cumplimiento de la promesa de Dios por la grandeza, por la gran multitud de gente que hay. Recordemos que Jesús le prometió a Abraham que la descendencia de él sería tan inmensa que si se pudiera contar cada granito de arena, así sería la multitud descendientes de Abraham. Cuando hablamos de la descendencia de Abraham, estimados, no hablamos solamente de los judíos, sino que la descendencia de Abraham somos todas las naciones. Así de que la mies es mucha, mucho el campo, es mucha el área, es gigantesca el área.
para trabajar. Así que si alguien dice que no encuentra trabajo es porque no sabe que Jesucristo le puede dar trabajo a todo el que viene a Él. Todo el que viene a Él puede encontrar trabajo en Él. Porque es escaso el obrero. Es escasa la mano de obra. Indica el interés en todos y no solamente en los que andaban alrededor de Él. Jesucristo ve la falta de obreros porque ve los campos. Extiende su vista y ve las multitudes. Extiende su vista y ve cómo andan allá extraviados como ovejas sin pastor. Y ese es un interés de Jesús por todas las almas. ¿Y quiénes se iban a encargar de las almas? ¿Quiénes se iban a encargar de llevar enseñanza a las almas? Los obreros, pero los obreros de Cristo. Los que entraran a trabajar con Cristo. Por eso cuando Jesús va caminando y ve a uno y le dice, hey, sígueme. Y aquel le dice, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. No. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Luego otro dice, Señor, iré contigo, pero déjame primero que me despida de mi casa. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás es digno para el reino de Dios, es apto para el reino de Dios. Así de que el obrero al que Jesucristo hace mención es el que recibe el llamado y está disponible para trabajar con el Señor. Porque el Señor claramente a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, está indicando la falta de mano de obra. Esto quiere decir bocas que vayan pregonando a Dios, pies que se vistan con el apresto del Evangelio de la paz. Otro comentarista dice, mostrad los efectos que producen en nosotros las grandes muchedumbres. Nos emocionan mucho. Pero cuando los consideramos como hombres espirituales, nos deprimimos. Porque no nos convencen de que grandes masas de la humanidad aún no han sido alcanzadas por la influencia redentora de Jesucristo. No tienen el mensaje de Dios, no tienen la palabra de Dios, no pertenecen al cristianismo. Y aprendemos a mostrar los efectos que grandes multitudes provocaron en Cristo. Misericordia, compasión y trabajar. Trabajar por esas personas. Trabajar por esas personas. Versículo 38. Este comentario que les leí es de A Pulpit Commentary. Dice en Mateo 9:38, ¿qué hacer, Señor Jesucristo? Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra mies, que hemos mencionado algunas veces ya, quiere decir campo, quiere decir lugar de trabajo, quiere decir lugar donde se recoge la cosecha, donde se recoge el fruto de la tierra. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los apóstoles debían de orar, pero también debían de laborar en la mies. Ellos debían de pedir obreros, pero ellos mismos deberían de estar disponibles para ser obreros. Ahora, hay otro comentario aquí muy interesante. Hay abundante espacio para el trabajo espiritual. Las multitudes de hombres forman el campo, que es el lugar de la cosecha del Señor, y todavía no hay una correspondencia adecuada entre
la cantidad de cosecha con la cantidad de los que trabajan en su recolección. La cosecha es amplia y abundante. Los trabajadores son pocos. Y esto indica que hay muchas almas que hay que rescatar. Hay que pensar. Hay que orar acerca de esta gran necesidad. Y así muy posiblemente lleguen personas a escuchar el llamado divino para ir al campo de la cosecha. RT Comentarios. Los apóstoles debían de meditar mucho, debían de orar y deberían de disponerse de tal manera que ellos mismos debían de ser ejemplo de obreros. Y lo fueron. Ellos no debían de confiarse en que vendrían muchos obreros, sino que debían de trabajar con el pensamiento de que aunque vinieran muchos obreros, serían más los espacios para predicar que la cantidad de obreros que vinieran. Cuando se ora que Dios nos dé el pan de cada día, ¿qué hacemos? Salimos a buscar ese pan de cada día, amados. Cuando enfermos oramos por salud, buscamos al médico y los medicamentos para curarnos. No nos quedamos ahí nada más. Y si no podemos hacerlo nosotros, alguien lo hace por nosotros. Y si no hay quien lo haga por nosotros, deberíamos de pedir auxilio o algo tenemos que hacer. Así se debe de continuar con la labor que Cristo dice está lista para ser cosechada. Pero los obreros son pocos. Fíjese, amado oyente, que cuando nosotros pensamos en la labor, en el reino de Dios, nosotros nos animamos más al saber que nosotros simple y sencillamente vamos a darle continuidad a un trabajo que otros ya hicieron en más, a un trabajo que otros dieron su vida por él. Nosotros no vamos a empezar un trabajo, nosotros vamos a darle continuidad a ese trabajo. Dice en Juan capítulo 4 del 35 al 42, Juan 4 del 35 al 42, hablando el Señor Jesucristo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Así de que esto es una invitación a trabajar en un trabajo que ya otros hicieron la parte difícil. Me hace pensar en un campo en el cual se necesita sembrar para que dé fruto de alimento, pero hay demasiada maleza y hay demasiados árboles que estorban para ese propósito. Y entonces hay que quitar todo eso, hay que quitar la maleza, hay que quitar los árboles. Si hay piedras, hay que quitar las piedras también. Y esa es la preparación para el campo. Luego ya después de eso vendrá el arado, que nos ayudará para abrir los surcos, donde depositaremos la semilla, y con el mismo arado cubriremos la semilla. Y esperaremos un tiempo prudente que llueva, y luego iremos limpiando cada vez que sea necesario hasta que el fruto llegue al tamaño deseado. Pero eso es empezar desde el principio. En el caso del campo al cual el Señor se refiere, ya se desmontó, ya se quitaron los árboles, las piedras, ya se quitaron los arbustos, todo aquello que estorbaba ya está. Los campos ya están listos para ser cosechados.
Usted necesita ir a hablarle a la gente de Cristo. Usted necesita comunicar el mensaje de Dios a otras personas. Si usted es un oyente que no ha obedecido al Señor, déjeme decirle que para eso usted viene al Señor, con el propósito de pregonar la palabra de Dios. Empieza invitando a los conocidos, a los cercanos, pero usted tiene que tener en mente que va a extenderse después. Cuando nosotros dejamos de hacer ese trabajo después de que hemos obedecido al Señor, no estamos siendo obreros del Señor. ¿Por qué hace falta obreros en la mies? Porque muchos cristianos no están trabajando en las cosas del Señor. Y déjeme decirle algo muy importante, no es simple y sencillamente que usted tenga que ser un predicador, como se dice coloquialmente, un predicador de pie. Usted, con el simple hecho de ser cristiano, tiene la responsabilidad de estar comunicando el mensaje. ¿Cómo lo va a hacer? Como Dios le da el alcance para hacerlo. Con su familia, con sus amigos, con sus familiares. Mucha gente piensa que la responsabilidad de pregonar el Evangelio y de animar a la gente a que acepte a Cristo como Salvador es solamente trabajo del predicador o de algún que otro cristiano, de los más que se mueven más en la iglesia. No es así, es cada cristiano. Es obrero del Señor. Y si no está siendo obrero del Señor, está fallándole a Dios. Hace falta obreros, al igual que cuando el Señor Jesucristo vio los campos blancos listos para la siega. Anima mucho y nos hace motivarnos el hecho de que ya están los campos listos. Vamos a hablar de Dios. Vamos a ayudar a la gente a que conozca a Dios. Es el trabajo más hermoso que usted pueda pensar. Nos preocupamos tanto por la comida, por el vestido, por el techo, cuando más deberíamos de preocuparnos por las almas perdidas. Y cuando nos preocupamos por las almas perdidas, Dios nos bendice. Nos va a dar alimento, techo y abrigo. Muchos se afanan preocupándose por las cosas materiales y nunca se acuerdan de trabajar para el Señor. Y eso quizás prosperen materialmente y económicamente, pero eso no compra su vida eterna. Tenemos un llamado a predicar a Cristo. Como hemos leído en 1 de Pedro 2:9, que somos llamados del mundo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de predicar a Cristo. Ese es el propósito con el cual somos llamados. El propósito de que haya nacimientos. Cuando nace un bebé, sea niño o sea niña, el propósito divino es que ese ser llegue a ser su hijo y que llegue a trabajar en su viña, hablándole a la gente de su Padre. Agradezco mucho su fina atención, amados oyentes. Espero que esto sirva de consejo y que no seamos perezosos para llevarlo a la práctica. Si usted necesita ayuda, ¿verdad? Si usted quiere hacer este trabajo de hablar de la palabra de Dios, póngase en contacto. Cualquier persona que tiene el anhelo, el deseo de servir a Dios como Él quiere, no debe de tener ningún obstáculo para hacerlo. Al contrario, debe de abrirse la puerta para que lo haga. ¿Usted qué necesita? ¿Necesita instrucción? ¿Necesita saber cómo? Hay mucha forma, hay mucho material
para ayudarle en eso. Agradezco su atención, Dios les bendiga y les pido por favor que inclinando el rostro vayamos a Dios en oración. Padre, agradecemos tu bondad y tu misericordia. Agradecemos, Señor, tu bendita palabra. Suplicamos que nos ayudes a llevarla a la práctica, que bendigas a las personas que nos rodean y que nos escuchan, y aquellos que no estén hablando de tu palabra, que se animen a hacerlo, Señor, cumpliendo tu santa voluntad, por supuesto. Aquellos que no han venido a los pies de tu amado Hijo, que se animen, Señor, para que vengan al servicio activo, Señor. Así, Padre, suplicamos también que bendigas a los enfermos, por aquellos que se pide oración, Señor, sé con ellos. Bendice a los predicadores, a aquellos que trabajan incansablemente en la obra. Ayúdales, Padre eterno, y protégelos de todo mal. Bendice las almas que están oyendo tu palabra, para que vengan pronto a los pies de tu amado Hijo. Bendice a aquellos que están sufriendo porque han perdido algún ser querido, Señor. Dales consuelo, Señor, y fortaleza. No nos dejes de tu mano, Señor, y que se haga siempre tu santa voluntad en todas las cosas. Pedimos todo, Padre, y agradecemos en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Pues muchas gracias, estimados, y les invito para el próximo jueves, si Dios no dispone otra cosa, para que estemos estudiando, avanzando aquí en el Evangelio de Mateo. Dios les bendiga. Muy buenas noches.